Hola, vamos a empezar viendo el siguiente tema, que es el tema de gases, el estado gaseoso. Los gases se comportan de manera diferente que los sólidos y que los líquidos. En principio, no tienen ni una forma ni un volumen propio, sino que adoptan la forma y el volumen del recipiente que los está conteniendo. Sus moléculas se mueven libremente, ya que no existen interacciones entre ellas de tal forma que pueden fluir. Hay mucho espacio entre las moléculas de los gases, por lo tanto se los puede comprimir, a diferencia de un sólido o de un líquido que son incompresibles. Como hay poca cantidad de masa por unidad de volumen, van a tener una baja densidad. Y todos ellos se comportan de una forma similar al cambiar las variables de estado. ¿Cuáles son las variables de estado? Las variables de estado son la presión, el volumen y la temperatura. La presión la podemos utilizar en atmósferas, siendo la conversión de que una atmósfera equivale a 760 torricellis, a 760 milímetros de mercurio y a 1013 hectopascales. El volumen, normalmente, como dijimos, que hay mucho volumen por unidad de masa, ocupa mucho volumen, lo vamos a trabajar o en decímetros cúbicos o en metro cúbico, siendo la relación que un decímetro cúbico equivale a un litro. Y la temperatura, vamos a utilizar la temperatura absoluta o temperatura Kelvin, que se calcula sumándole a la temperatura en grados Celsius 273. Si bien los gases que existen son los gases reales, nosotros vamos a estudiar un tipo de gases que se los llama gases ideales. Un gas ideal es un gas hipotético, en realidad solo existe en determinadas condiciones y estas condiciones son que haya altas temperaturas y bajas presiones, no considerar el volumen de las partículas, o sea, tenerlos en cuenta como puntuales, como partículas puntuales que no interactúan entre sí. La temperatura, la presión y el volumen se lo consideran propiedades macroscópicas y hay una relación entre estas propiedades macroscópicas y las propiedades microscópicas. Las propiedades microscópicas tienen que ver con las partículas que forman los gases. Entonces, vamos a estudiar la teoría cinética de los gases. La teoría cinética de los gases dice que los gases están formados por partículas que se mueven continuamente al azar y en línea recta. El volumen de esas partículas se los considera despreciable frente al volumen del recipiente que los contiene. No hay fuerzas de atracción ni de repulsión entre las partículas, dado que las partículas se encuentran muy alejadas unas de otras. Los choques entre partículas y contra las paredes del recipiente son choques elásticos, quiere decir que chocan, rebotan con la misma energía con la que chocaron. La energía cinética de las partículas es directamente proporcional a la temperatura absoluta. A mayor temperatura absoluta, mayor energía cinética. Con esta teoría cinética podemos sacar ciertas conclusiones. Primero, si las partículas se encuentran muy lejos una de otra, si se disminuye el volumen de una cierta cantidad de gas y yo mantengo constante la temperatura, entonces al tener menos volumen, las partículas van a recorrer menos distancia hasta que choquen contra las paredes del recipiente. Por lo tanto, si se disminuye el volumen, van a chocar más veces contra las paredes del recipiente y esos choques contra las paredes del recipiente van a producir un aumento de la presión. O sea que la presión es inversamente proporcional al volumen cuando se tiene una cierta cantidad constante de moles y una temperatura constante. Por otra parte, vemos que si aumento la temperatura, entonces estoy aumentando la energía cinética de las partículas. Por lo tanto, las partículas se mueven más rápido. Si se mueven más rápido y yo mantengo un volumen constante, van a chocar más veces contra las paredes del recipiente y por lo tanto va a aumentar la presión. Por lo tanto, la presión es directamente proporcional a la temperatura absoluta cuando se mantiene la cantidad de partículas y el volumen constante.
Por último, si aumentamos la temperatura y ahora dejamos constante a la presión, ¿sí? O sea, yo quiero que la presión no varíe. Al aumentar la temperatura, las partículas adquieren más energía cinética. Para que la presión se mantenga constante, o sea, para que el número de choques contra las paredes del recipiente se mantenga constante, las partículas deberán recorrer una mayor distancia y, por lo tanto, aumenta el volumen. Entonces, el volumen es directamente proporcional a la temperatura absoluta cuando se mantiene constante la cantidad de gas y la... Como conclusión de lo establecido anteriormente, tenemos que la presión es inversamente proporcional al volumen, manteniendo la cantidad de partículas y la temperatura constante. La presión es directamente proporcional a la temperatura absoluta, manteniendo constante las partículas y el volumen es directamente proporcional a la temperatura, manteniendo constante la cantidad de partículas y la presión. Por lo tanto, si unimos estas ecuaciones, vamos a tener que la presión es inversamente proporcional al volumen, esto es lo que decíamos acá, la presión es directamente proporcional a la temperatura y el volumen es directamente proporcional a la temperatura, considerando siempre la temperatura absoluta o temperatura Kelvin. Esto es en un determinado estado y es constante para una determinada masa de gas. Si varío estas variables, o sea, si elevo la temperatura o modifico el volumen o modifico la presión, esto también se modificará. Entonces, manteniendo igual cantidad de gas, pero en distintas condiciones de presión, volumen y temperatura, se establece que la presión en un estado 1 por su volumen dividido la temperatura es igual a la presión en un estado 2 por su volumen dividido la temperatura. Esta ecuación se la conoce como la ecuación de estado de un gas ideal. ¿Por qué? Porque compara a un mismo gas en un estado 1 y en un estado 2. Estos estados únicamente lo que están difiriendo son las variables de estado que, como dijimos anteriormente, eran la presión, el volumen y la temperatura. Veamos sobre este concepto un ejercicio de aplicación. Este ejercicio me dice que a 30 grados centígrados una cierta masa de cloro ocupa un volumen de 20 litros ejerciendo una presión de 4 atmósferas. ¿Qué presión habrá que realizar para que ocupe un volumen de 16 litros si la temperatura inicial se duplica? Entonces, los datos que yo tengo es la presión inicial es de 4 atmósferas. El volumen inicial es de 20 litros, que es lo mismo que decir 20 decímetros cúbicos. Lo podemos expresar en litros o en decímetros cúbicos. Es exactamente lo mismo. En este caso me dan el litro las dos veces. No es necesario hacer el cambio. Pero la temperatura sí tengo que trabajar en una temperatura que esté expresada en temperatura absoluta o temperatura Kelvin. Por lo tanto, a esta temperatura, a los grados centígrados, que son 30, le tengo que sumar 273. De esta forma, la temperatura inicial será de 303 Kelvin. La presión final es la que me están preguntando. El volumen final es de 16 litros. Y la temperatura, me dicen que la temperatura se duplicó, o sea que si la temperatura inicial son 30 grados Celsius, la temperatura final van a ser 60 grados Celsius y a esto le tengo que sumar 273. Esto me va a dar 333 grados Kelvin. Y bueno, despejo de esta ecuación, voy a despejar la presión 2. Que es presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1. Temperatura 2 pasa multiplicando a este término, temperatura 2 y volumen dividiendo. Y resuelvo esta ecuación. Tengo que tener en cuenta que las unidades se me puedan simplificar. La presión 1 es de 4 atmósferas. El volumen 1 de 20 litros
la temperatura 2 de 333 Kelvin, la temperatura 1 es de 303 Kelvin y el volumen final es de 16, o volumen 2 de 16 litros. Litro con litro lo puedo simplificar, Kelvin con Kelvin lo puedo simplificar, me queda la presión en atmósferas, que son las unidades de presión, por lo tanto, la presión 2 será 5,50 atmósferas. Si lo estudiamos desde lo que estuvimos viendo de la parte de energía cinética, esto tiene sentido porque si se disminuye el volumen, las partículas van a chocar más veces contra las paredes del recipiente y si yo aumento la temperatura, le estoy entregando mayor energía cinética, por lo tanto, las partículas van a chocar más veces y la presión deberá aumentar. Hasta ahora estuvimos trabajando con una cantidad constante de gas. Vamos a ver qué pasa y cómo podemos vincular las variables de estado y la cantidad de gas en una sola ecuación. Nosotros sabemos que la presión es inversamente proporcional al volumen y ambas son directamente proporcionales a la temperatura absoluta para una determinada constante y una determinada cantidad de partículas. Si yo paso esta cantidad de partículas dividiendo al otro término, voy a ver que este cociente de presión, volumen, cantidad de partículas y temperatura absoluta me da un valor constante. Esa constante se la conoce como R y es la constante universal de los gases. Por lo tanto, si volvemos a reescribir esta ecuación, podemos ver que P por B sobre N por T es igual a R. Si reordenamos un poquito esta ecuación, tenemos que P por B es igual a N por R por T. Fíjense, la presión es inversamente proporcional al volumen. La presión y los volúmenes son directamente proporcionales a las temperaturas y además la presión y los volúmenes son directamente proporcionales a la cantidad de partículas. Es evidente, cuanto más partículas haya, más presión o más volumen van a ocupar. Esta ecuación, así como está escrita, se la conoce como la ecuación general de un gas ideal. Vamos a ver un ejercicio para poder aplicar ahora esta ecuación. El ejercicio me dice lo siguiente, me dice que el hielo seco es dióxido de carbono sólido a temperaturas inferiores a los 55 grados bajo cero y presiones de una atmósfera. Se toma una muestra de 5 gramos de hielo seco y se la coloca en un recipiente vacío de 4,60 litros y se eleva la temperatura a 50 grados Celsius. Me pide que calcule la presión en atmósferas que hay dentro del recipiente luego que todo el hielo seco se haya convertido en gas. El primer dato que me están dando es la masa del hielo seco. Me dicen que la masa son 5 gramos. La temperatura también me la dan, me dicen que son 50 grados, por lo tanto puedo calcular la temperatura en Kelvin, sumando la temperatura en grados Celsius, sumándole 273. Este valor me va a dar 323 Kelvin. El volumen es 4,60 litros y ya habíamos visto que esto es lo mismo que decir 4,60 decímetros cúbicos. R es una constante universal cuyo valor es 0,0821 atmósferas por decímetro cúbico sobre Kelvin mol o por Kelvin mol a la menos 1, como les guste más ponerlo. O sea que el único dato que me faltaría para poder utilizar la ecuación general y calcular la presión, que es la incógnita de este problema, es la cantidad de partículas. Pero teniendo la masa y sabiendo la fórmula del compuesto, podemos calcular la cantidad de partículas. La masa en UMA del
dióxido de carbono, que es el hielo seco, es la masa del carbono más 2 veces la masa del oxígeno expresada en UMA. Esto serían 12 UMAs más 2 por 16 UMAs. Esto es igual a 44 UMAs. La masa en UMA coincide numéricamente con la masa molar del dióxido de carbono, salvo que la masa molar tiene unidades, que es gramos sobre mol. Conociendo la masa de dióxido de carbono y su masa molar, puedo calcular el número de moles de dióxido de carbono. El número de moles de dióxido de carbono es el cociente entre la masa y la masa molar. Estos serían 5 gramos dividido 44,0 gramos sobre mol. Gramos con gramos se simplifican y este valor me da 0,114 moles. Este valor es lo que conocemos como E. Entonces, tenemos el número de moles, tenemos la temperatura, el volumen, la constante, solo nos resta despejar la presión. La presión va a ser igual al número de moles por R por T dividido el volumen. Importante utilizar acá las mismas unidades para que se me simplifiquen con R, ¿sí? La presión tiene que estar en atmósferas, el volumen en decímetros cúbicos, la temperatura en Kelvin y la cantidad en moles, pero es la única unidad que hay. Entonces, para cantidad ponemos los moles, que es 0,114 moles. R es 0,0821 atmósferas, decímetro cúbico, Kelvin y mol. La temperatura, 323 Kelvin. Y el volumen es de 4,60 decímetros cúbicos. Entonces, decímetro cúbico con decímetro cúbico se simplifica, mol con mol se simplifica, Kelvin con Kelvin también, me queda atmósferas, por lo tanto, la presión va a ser igual a 0,654 atmósferas. Y esta sería la respuesta para este ejercicio. A partir de la ecuación general de un gas ideal, podemos deducir algunos datos más que nos pueden ser útiles en la resolución de problemas. Nosotros sabemos que el número de moles lo podemos calcular como el cociente entre la masa y la masa molar. Por lo tanto, si reemplazamos en esta ecuación, en lugar de número de moles, ponemos masa sobre masa molar, me va a quedar que la presión por el volumen es igual a la masa sobre la masa molar por R por T. Y si reordenamos un poquito esta ecuación, podemos tener una ecuación en donde podemos determinar la masa molar de un gas conociendo su masa, su volumen, la temperatura absoluta y la presión. ¿Sí? Con esta ecuación podemos calcular la masa molar exclusivamente para un gas. También, si nosotros tenemos en cuenta que la densidad es la masa sobre volumen, podemos reemplazar en esta ecuación masa sobre volumen y poner densidad. ¿Sí? En vez de masa sobre volumen, la reemplazamos, ponemos la densidad y nos queda esta relación. Cambiamos masa sobre volumen por densidad. Si reordenamos un poquito esto, tenemos una ecuación que nos permite calcular la densidad de un gas, ¿sí? Esta ecuación nos permite calcular la densidad de un gas y de un gas que sea un gas puro, ¿sí? Recuerden que nosotros ya habíamos visto dos fórmulas para calcular densidades. Una de las fórmulas que vimos para calcular densidad es esta. Masa sobre volumen. Esta fórmula de calcular densidad nos va a servir tanto para sólidos como para líquidos como para gases. Estén puros o formen parte de mezclas.
Vimos recientemente en la unidad de magnitudes que podíamos calcular la densidad como la relación entre la masa molar y el volumen molar. Esta ecuación la podíamos utilizar, y de hecho la hemos utilizado en toda la serie anterior, para determinar la densidad de sólidos, de líquidos o de gases, pero la condición es que debían ser puros, ya que para conocer la masa molar debo conocer la fórmula del compuesto. En este caso, esta ecuación es simplemente para calcular la densidad de un gas y que tiene que estar puro. No puede estar formando parte de una mezcla. Avancemos entonces con la resolución de un ejercicio que nos permita ver los conceptos que estuvimos tratando recientemente. El ejercicio dice que 69 gramos de un gas Z, oxígeno 2, no me dicen quién es Z, a 35 grados centígrados y 1,20 atmósferas ocupan un volumen de 31,6 litros. Quiero calcular la masa molar del gas, identificarlo por la fórmula y calcular la densidad del gas en esas condiciones. Nuevamente, lo primero que debemos hacer es poner los datos que tenemos del problema. Los datos que tenemos es la masa, que es de 69,0 gramos, la temperatura, que son 35 grados centígrados, y ya sabemos que tenemos que pasarla a grados Kelvin, por lo tanto le sumamos 273 y pasamos esta temperatura a Kelvin, que nos da 308 Kelvin. Me dicen que la presión es 1,20 atmósferas. Y el otro dato que me dan es un volumen de 31,6 litros, que es lo mismo que decir 31,6 decímetros cúbicos. Muy bien, si tenemos en cuenta los despejes de las ecuaciones que habíamos hecho anteriormente, habíamos llegado a la conclusión que podíamos calcular la masa molar con la masa volumen RT y la presión. ¿Sí? Esta era una de las fórmulas que habíamos deducido para poder calcular la masa molar. Bien, estos datos los tengo todos, o sea, la masa la tengo, son 69,0 gramos, R 0.0821 atmósferas, decímetro cúbico, Kelvin y mol. La temperatura ya la tengo calculada en Kelvin, es de 308 Kelvin. El volumen me lo dan, 31,6 litros o decímetros cúbicos. En este caso pongo decímetro cúbico para que se simplifique con la unidad de la constante universal del gas. Y la presión es de 1,20 atmósferas. Atmósferas con atmósferas se simplifican, Kelvin con Kelvin también, decímetro cúbico con decímetro cúbico también. Las unidades que me quedan son gramos sobre mol. Por lo tanto, la masa molar de este compuesto, ZO2, me da 46 gramos sobre mol o gramo por mol a la menos 1. ¿Sí? Esto es lo que me pide el primer ítem del problema, el ítem A. Vamos al ítem B. Para identificarlo con su fórmula, yo sé que la masa molar coincide con la masa en UMA del compuesto. Por lo tanto, la masa en UMA de Z oxígeno 2 es 46,0, coincide solo numéricamente, o sea que el número es el mismo, pero es UMA. Recuerden que esto es la masa de un mol de moléculas, o sea, de 6.02 por 10 a la 23 moléculas, y esto es la masa de una molécula. Y la masa en UMA la calculábamos como la masa en UMA de Z más la masa en UMA del oxígeno multiplicada por su atomicidad, que en este caso es 2. En este caso podemos sacar la masa en UMA de Z restándole a 46 la masa en UMA del oxígeno.
La masa en UMA de Z me da 14. Con esta masa en UMA lo busco en la tabla periódica. Z es el nitrógeno. Por lo tanto, el compuesto Z oxígeno 2 es el dióxido de nitrógeno. Acá identifiqué al gas con su fórmula. Y esto es lo que me piden en el ítem B. En el ítem C me piden que calcule la densidad. Yo tengo dos formas de poder calcular la densidad de un gas, ¿sí? Puedo calcular la densidad de un gas tal como lo habíamos visto antes con la relación entre la masa molar, presión, R y T. O puedo calcular la densidad del gas, como ya la conocíamos antes, haciendo el cociente de la masa sobre el volumen. En este caso, me conviene utilizar esta segunda ecuación. ¿Y por qué? Porque tanto la masa como el volumen son datos que a mí me han dado en el problema. Entonces, no voy a arrastrar error. Por lo tanto, acá la densidad va a ser igual a 69,0 gramos dividido 31,6 litros. O decímetro cúbico. Podemos ponerlo si quieren en decímetro cúbico. En este caso, la densidad del dióxido de nitrógeno, ya lo podemos escribir con su fórmula, es 2,18 gramos sobre decímetro cúbico o por decímetro a la menos 3, es exactamente lo mismo y esta es la respuesta del ítem C. Bueno, continuamos y vamos a ver la hipótesis de Avogadro o ley de Avogadro. La hipótesis de Avogadro dice que volúmenes iguales de distintos gases medidos en iguales condiciones de presión y temperatura contienen el mismo número de partículas o el mismo número de moléculas. Como las moléculas tienen una relación directa con la cantidad de partículas, o sea, con los moles, voy a calcular con el número de moles y vamos a justificar esta hipótesis a través de los moles. La hipótesis me dice que voy a trabajar con dos gases diferentes, un gas 1 y un gas 2. De tal forma que tengo volúmenes iguales de estos gases en iguales condiciones de presión y de temperatura. Y quiero averiguar qué es lo que va a pasar con el número de partículas. Para eso voy a escribir la ecuación general para el gas 1 y la ecuación general de un gas ideal para el gas 2. Estas serían ambas ecuaciones para el gas 1 y para el gas 2. Si divido estas ecuaciones miembro a miembro, voy a tener que la presión que ejerce el gas 1 por su volumen dividido la presión que ejerce el gas 2 por su volumen, gases distintos, es igual al número de moles del gas 1 por R por T, por su temperatura, dividido número de moles del gas 2 por R por su temperatura. Como las presiones son iguales, los volúmenes son iguales, la temperatura es igual y R obviamente es la misma porque es una constante, llego a la conclusión que el número de moles del gas 1 es igual al número de moles de moléculas que hay en el gas 2. Y esto es lo que me plantea la hipótesis de Avogadro. Si tengo en igual volumen, igual presión, igual temperatura, dos gases distintos, contienen el mismo número de moléculas o el mismo número de moles de moléculas. En este caso están graficados 5 partículas en cada uno de los casos. Esta es una molécula monoatómica, mientras esta es una molécula diatómica. Sin embargo, ejercen la misma presión, tienen la misma temperatura y ocupan el mismo volumen. Los gases se pueden mezclar perfectamente, por lo tanto, es muy común poder encontrar mezclas de gases. En una mezcla de gas, por ejemplo, el aire. El aire es una mezcla homogénea de diferentes gases. En la mezcla de gas se cumplen estas condiciones. Cada gas dentro de la mezcla se comporta en realidad como si estuviese solo, y eso es porque la distancia entre cada partícula es tan grande que cada gas se comporta realmente como si el otro no existiera.
la presión que ejerce cada gas dentro de la mezcla es la misma que la que ejercería si ese gas estuviese solo. O sea, si cada uno de estos gases yo lo tuviera en un recipiente solo, ejercerían la misma presión, obviamente en iguales condiciones de volumen y de temperatura, que si están formando parte de la mezcla. La presión que ejerce cada uno de estos gases dentro de la mezcla se conoce como la presión parcial de un gas. La presión total que se ejerce dentro de la mezcla gaseosa es la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases que conforman esa mezcla. Vamos a ver esto con un ejemplo. Tengo dos gases, ¿sí? Me dice que un recipiente de 25 litros contiene 3 moles de amoníaco y 4,5 moles de nitrógeno. Quiero calcular la presión parcial de cada uno de los gases y la presión total si la temperatura es de 15 grados Celsius. Nuevamente vamos a poner todos los datos de este problema. El volumen es el volumen del recipiente y es de 25 litros, que es lo mismo que decir 25 decímetros cúbicos. El número de moles de amoníaco es de 3 y el número de moles de nitrógeno es 4,50. Me piden que calcule la presión y me dan que la temperatura es de 15 grados, por lo tanto tengo que sumar estos grados. Les tengo que sumar 273. Esto me va a dar 288 Kelvin. Y me piden la presión. Como incógnita, acá voy a tener la presión. Bien, yo podría calcular el número de moles totales. Sumando estos dos moles me daría 7,50. Sería el número de moles, es igual al número de moles totales que tengo dentro de la mezcla. Por lo tanto, puedo decir que la presión total de la mezcla va a ser igual al número de moles totales por R por la temperatura del sistema dividido el volumen del recipiente. Este número de moles es de 7,50 moles. R es 0.0821 atmósferas decímetro cúbico Kelvin y mol. La temperatura es la temperatura del sistema, que es 288 Kelvin. Y el volumen es el volumen del recipiente, que es de 25 litros o 25 decímetros cúbicos. La presión total de este sistema es de 7,10 atmósferas. Para calcular la presión parcial de cada uno de los gases, si yo quisiera calcular la presión que ejerce el amoníaco, será igual al número de moles de amoníaco por R, por la temperatura, que es la temperatura del sistema, dividido el volumen del recipiente que lo contiene, ya que se comporta como si estuviese solo. El número de moles de amoníaco son 3 moles, R 0.0821 atmósferas decímetro cúbico Kelvin y mol. La temperatura es la temperatura del sistema, que son 288 Kelvin, y el volumen es el volumen del recipiente, que es 25 decímetros cúbicos. Por lo tanto, la presión del amoníaco, la presión parcial que ejerce el amoníaco dentro de esta mezcla, es de 2,84 atmósferas. Es otra de las respuestas. De la misma forma, podríamos calcular la presión que ejerce el nitrógeno. La presión parcial del nitrógeno va a ser igual al número de moles de nitrógeno por R por T dividido el volumen. Esta presión la puedo calcular así, nuevamente, o la puedo calcular restando estas dos, como más cómodo me resulte. La voy a hacer de esta forma en este caso, pero pueden hacerla restando a la presión total, la presión parcial del amoníaco. 4,50 moles por 0,0821 atmósferas decímetro cúbico Kelvin y mol.
La temperatura es la temperatura del sistema, que son 288 Kelvin, y el volumen es el volumen del recipiente, que es 25 decímetros cúbicos. Por lo tanto, la presión que va a ejercer el nitrógeno, la presión parcial del nitrógeno, es de 4,26 atmósferas. Y si sumamos la presión parcial que ejerce el nitrógeno y le sumamos la presión parcial del amoníaco, nos da la presión total de la mezcla gaseosa. Y un último concepto que nos queda por ver es la fracción molar. La fracción molar es la fracción de moles de uno de los gases en los moles totales de la mezcla. Por ejemplo, en este caso, la fracción molar del gas A serían los moles que yo tengo de este gas A dividido el número de moles totales de gas que está en la mezcla. O sea, si cada uno de estos lo representaríamos como moles, diríamos que esta mezcla tiene 5 moles, sería 2 dividido 5 moles, ¿sí? Entonces, la fracción molar de un gas es el número de moles que hay de ese gas dividido el número de moles totales de la mezcla. Y también tiene una relación con la presión parcial del gas y la presión total. Vamos a ver cómo es que se relaciona la fracción molar con la presión de cada uno de los gases. Si ustedes miran la ecuación de estado para el gas A, la ecuación, general para el gas A, la presión parcial que ejerce el gas A va a ser igual al número de moles que ejerce ese gas A por R por T dividido el volumen del recipiente. La presión total va a ser igual al número de moles totales por R por T dividido el volumen del recipiente. Estos son los totales. Si yo divido miembro a miembro, me queda que la presión parcial de A sobre la presión total es igual al número de moles del gas A por R por T sobre B dividido el número de moles totales por R por T sobre B. Como la temperatura es la temperatura del sistema, el volumen es el volumen del recipiente y R es una constante, me queda la relación entre las presiones parciales y el número de moles. Y esto es igual a la fracción molar. La suma de las fracciones molares de cada uno de los gases que componen la mezcla me da 1. O sea, si yo sumo la fracción molar de A, los números de moles de A que tengo en los totales y los números de moles de B que tengo en los totales, obviamente que este valor me va a dar igual a 1. Vamos a ver un ejemplo con un ejercicio. El mismo ejemplo que el anterior, ¿sí? En un recipiente tenía 3 moles de amoníaco y 450 moles de nitrógeno, el ejemplo del problema que vimos anteriormente. Si nosotros quisiéramos calcular la fracción molar del gas A, sería igual al número de moles del gas A dividido el número de moles totales. Esto es igual a 3 moles, llamemos gas A, por ejemplo, al amoníaco, ¿no? Vamos a ponerlo acá, el gas A. En vez de gas A le vamos a poner directamente amoníaco, ¿sí? Si yo quisiera calcular la fracción molar del amoníaco, diría que es igual al número de moles de amoníaco dividido el número de moles totales, para no llamarlo gas A en el ejercicio. El número de moles de amoníaco son 3 moles. Moles totales ya los habíamos calculado, es 7,50 moles. La fracción molar es un número, no tiene unidades, entonces me va a dar que la fracción molar de A es 0,400. Del amoníaco. Había llamado amoníaco. Es 0,400. Un número sin unidades. Si tuviéramos en cuenta la presión, ¿sí? Si se acuerdan la presión que teníamos del amoníaco en el ítem anterior, la presión parcial del amoníaco, si yo la quisiera calcular la fracción molar así, la presión parcial del amoníaco
sobre la presión total. No está en este ítem, pero lo habíamos calculado en el ítem anterior. La presión parcial del amoníaco es de 2,84 atmósferas. La presión total de este sistema era de 7,10 atmósferas. Atmósfera con atmósfera se simplifica y obviamente me va a dar el mismo número. Me da exactamente lo mismo, 0,400. Si calculo la fracción molar del nitrógeno, va a ser igual al número de moles de nitrógeno dividido el número de moles totales. El número de moles de nitrógeno es 4,50 moles. El número de moles totales es 7,50 moles. Mol con mol se simplifica, por lo tanto, la fracción molar del nitrógeno es 0,600. Si yo sumo la fracción molar del amoníaco y la fracción molar del nitrógeno, este valor me da 1.